Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar, por conectarse, por querer escuchar esta tarde cerrando la semana con dos personas las cuales conozco de manera personal, a la doctora Mirta Francese porque fue mi profesora de facultad, ya práctica profesional hace muchos años, este, y bueno, y a Leandro porque también lo tuve compañero de la facultad y demás, y hemos compartido un montón de idas y venidas cuando me tocaba ir a los juzgados de Morón a hacer procuración por aquellos viejos tiempos. Así que me es grato presentarlos, darles la bienvenida al doctor Andrés Ayale, presidente de la agrupación Abogados por la Matanza. Eh, Paso a indicarles, la doctora Mirta Inés Francese es abogada, es jueza en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, vicepresidenta segunda del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Moreno General Rodríguez, presidenta del Instituto de Estudios Judiciales de Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, docente de la UNLAM y la Universidad de Morón. El doctor Leandro Joandet es abogado, juez en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza en el tramo del 2013 al 2015. Así que les doy la bienvenida conjuntamente con el doctor Andrés Ayale, a quien le paso la palabra. Gracias, Mariana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, le agradezco a Mirta Francese, a Nahuel Joandet. Como dijo Mariana, dos grandes profesionales, dos jueces. Para nosotros es muy importante la charla del día de hoy. Son dos personas que tienen el respeto de todas las personas, abogados, judiciales, y que estoy seguro nos van a dar una gran charla. Máximo en estos momentos donde estamos viviendo y seguimos un año complicado, un año duro, donde tenemos que cuidarnos. Aprovecho también esta oportunidad para a todos los colegas pedirles que nos anotemos a nuestros abuelos, anotemos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, en esto que es la vacunación. Es muy importante vacunarnos para salir todos juntos y ganarle al virus entre todos. Sabemos que fue y será un año complicado y creo que este tipo de charlas, este tipo de eventos son importantes para seguir manteniendo el contacto entre todos nosotros y trabajar en forma conjunta y poder también aprovechar estos tiempos para escuchar a dos grandes profesionales, a dos grandes funcionarios judiciales para que nos brinden todo su conocimiento. Les agradezco a todos por estar en las charlas, por seguir acompañándonos en este espacio que es Abogados por la Matanza. También aprovecho para aquellos que no están al tanto, contarles que en poquito tiempo tendremos elección en el Colegio de Abogados de la Matanza y es muy importante la participación de todos y todas. Nada más, les agradezco y principalmente les agradezco a los dos disertantes, a quienes también conozco mucho y sé de su don de persona, que nos están acompañando y que en forma solidaria se prestan a brindar esta charla. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Nahuel. Así que cuando quieran pueden empezar, Nahuel, si te parece. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Mariana, Andrés. Muchas gracias por la invitación a Pedro Suárez y también al resto de los abogados de la Asociación de Abogados por la Matanza. Voy a ver si puedo compartir pantalla, a ver si les puedo mostrar, para que sea más amena la charla, un PowerPoint. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, la charla que nos convoca es explicar el programa de oralidad, que es un programa bastante importante porque se aplica en la mayoría de los juzgados civiles y comerciales hoy en día de la provincia de Buenos Aires, y hay que estar atento para que no nos agarre desprevenido, ir a litigar y encontrarnos con las particularidades de este programa y contar el estado actual y dar algunos tips prácticos para que se puedan desenvolver del mejor modo posible en la justicia. Brindar un buen servicio de justicia implica que las causas se resuelvan de modo justo y en tiempo oportuno. Si no, hemos escuchado muchas veces decir que no es justicia.
creo que este programa es un modo de mejorar la gestión y es la razón por la cual tantos juzgados se fueron adhiriendo. Porque aún con sus deficiencias, es claro que acorta los plazos procesales y que se lleva más tiempo a la sentencia, que es lo que las partes quieren, los abogados quieren, y también el del juzgado queremos. ¿En qué consiste este programa? Se ha visto que la mayor demora en los procesos de conocimiento se dan en el periodo probatorio. Entonces es un programa que viene a aplicarse al periodo probatorio concretamente. Es cierto que la demora también se da a veces en trabar la litis. No encontramos el domicilio del demandado, nos libramos oficios y demás, y a veces los procesos se retrasan también en la traba de la litis. Pero en el periodo probatorio es casi una generalidad que sucede, que uno abre el expediente a prueba y no sabe cuándo va a terminar. Esto lo que busca este programa es saber, tener certeza de cuándo termina el periodo probatorio y cuándo el expediente pasa a sentencia. Es un programa que se propuso a todos los juzgados civiles y comerciales. Hay algún juzgado de paz o de familia también que se adhirió, pero es para los civiles y comerciales. Se pretende, en concreto, bueno, disminuir el plazo, pero intentando una calidad en las decisiones judiciales también, y prima el principio de inmediatez y la concentración de la prueba. Es un programa donde se puede decir que son tres los principios rectores. Uno es el juez como director del proceso. Todos sabemos, el juez, el director del proceso, lo vimos y lo escuchamos muchas veces, pero esto es llevarlo a la práctica. Es que el juez determine cuándo comienza, cuándo finaliza el periodo probatorio, que las partes que resuelva las cuestiones concretas en las audiencias que se presentan, que tome un impulso de oficio del proceso, claro, sin afectar el principio de disponibilidad y el principio dispositivo y sin afectar el derecho de defensa, pero sí se basa en el impulso de la causa en el periodo de prueba por parte del juzgado, no solo de los letrados y de las partes. Entonces, como principio rector, entonces el juez como director del proceso. Segundo punto, el compromiso de los abogados, de las partes y de los auxiliares de justicia. Si los abogados no se comprometen y los peritos no se comprometen a producir toda la prueba dentro del plazo que se fije, bueno, el programa no va a tener éxito en el expediente y el que se va a ver perjudicado es la parte en concreto. Porque ahora vamos a ver que cuando se finalice el periodo de prueba, el programa prevé que se va a tener por desistida toda la prueba que no esté producida. Y el tercer principio rector podemos decir que es el diálogo ágil, franco y de buena fe entre los letrados, las partes y la magistratura. En las audiencias se va a conversar, se va a intentar una conciliación, se van a cerrar determinados acuerdos. Bueno, vamos a realizar la prueba dentro de tal plazo. Vamos a tomar las audiencias. Hoy en día estamos tomando muchas de modo remoto por la situación de la pandemia. Entonces, el diálogo, la buena fe es primordial en este programa para llegar a buen puerto. ¿Cuál es el marco regulatorio? Podemos decir, en primer lugar, la resolución 2761 del 2016, que es la resolución que aprobó este proyecto de oralidad, momento en que se citaron se llamó a todos los juzgados a ver quiénes se querían adherir. Una gran parte se adhirió en este momento y se empezó a aplicar el programa de oralidad a partir de que los expedientes pasaban a la apertura a prueba. La segunda resolución es del año 2019, la 2465, en el que la Corte aprueba el protocolo de gestión de la prueba, que es la norma que tienen los letrados y tienen los magistrados y las partes para ver en concreto cómo funciona este protocolo. Luego el Código Procesal Civil y Comercial, porque el protocolo se aplica sobre el código vigente, no hubo una modificación del código, entonces el código, toda la normativa de caducidad de la prueba, negligencia, todas esas cuestiones siguen vigentes y el plan se apoya en este código. Yo agregaría, que acá no puse en el PowerPoint, como marco regulatorio, la audiencia preliminar también, porque en la audiencia preliminar, ahora van a ver que cuando usted viene a la audiencia, están las partes con los letrados y el juez y el secretario, se van a
hacer algunas aclaraciones, como ser, por ejemplo, que una vez vencido el periodo probatorio, se va a tener por desistida toda la prueba que no esté producida, se va a determinar la fecha de la vista de causa, todo lo que se acuerde en esa audiencia también va a formar parte del marco regulatorio del proceso en concreto. Y se determinan cuestiones importantes en la audiencia preliminar, así que es también un acto que va a determinar circunstancias relevantes para el caso. 3 partes concretas componen el programa que son muy importantes, las 3. La primera es la audiencia preliminar. El programa va a fijar, para tratar de acortar los plazos y darle un marco, una audiencia preliminar donde se va a elaborar un trabajo ágil con un plan de trabajo con los letrados. Se va a ver cuál es el caso, cuáles son los hechos controvertidos que son conducentes para resolver la litis, teniendo en cuenta cuáles son los hechos cuestionados y la prueba que ofreció cada parte, se va a fijar la vista de causa. Esa fecha de la vista de causa se elabora en forma conjunta con los letrados. Tenemos un plazo, según el protocolo máximo, de 90 días para fijar la audiencia de vista de causa, de 90 días corridos, entre los cuales se tendría que producir toda la prueba. Y va dependiendo de caso por caso, porque si vemos en un caso donde, por ejemplo, no hay pericias y es solo testimonial, podría fijarse tranquilamente la vista de causa dentro de un mes, para que las partes tengan tiempo para notificar a los testigos. Pero bueno, esas cuestiones se conversan en la audiencia. Podría pasar que el letrado nos diga, no, bueno, pero no tenemos tiempo porque el testigo, no tenemos contacto con él, no lo puedo notificar personalmente, tendríamos que librarle cédulas, no conozco el domicilio. Podrían pasar distintas cuestiones y tomaríamos todo el plazo del periodo de prueba, que en principio es máximo 90 días. Digo en principio porque vemos las problemáticas de este plan y que muchas veces se extienden estos 90 días. Entonces, fijamos los hechos controvertidos y la prueba relevante. Acá el juzgado va a hacer un análisis teniendo en cuenta la demanda y la presentación de demanda, en qué quedó controvertido y qué prueba realmente es necesaria para no ordenar la producción de prueba que nos va a demorar tiempo y que no nos va a llevar a ninguna solución en el caso. Las partes también, entonces se les va a preguntar a las partes en esta audiencia preliminar, de las pruebas que ofrecieron, cuál mantiene, cuál desiste de acuerdo a cómo quedó trabada la litis con la otra parte. Si presentamos la parte actora presentó cartas, documentos, la parte demandada no la negó, entonces es innecesario, en principio, el oficio al correo argentino para ver la autenticidad de la carta documento. Todas esas cuestiones se ven entonces en la audiencia preliminar. Se intentan acuerdos también entre las partes. Si una parte ofrece una pericia médica, la otra una pericia traumatológica, en el medio hay una cuestión que se acusan daños psicológicos, se le pide por ejemplo, una pericia psiquiátrica. Bueno, tenemos 3 pericias que quizás la podría hacer el médico legal, se conversa con las partes, si las partes están de acuerdo en que la pericia la lleva a cargo un médico legal, se deja esa constancia, y entonces sorteamos un solo perito y evitamos gastos y también tiempo en la producción de la prueba. En esta audiencia preliminar también se ve si es necesario abrir la prueba, porque, bueno, por cómo quedó trabada la litis, a veces se puede quedar la cuestión como de puro derecho, o simplemente la prueba que se había ofrecido es innecesaria por lo que contestó la parte demandada, entonces simplemente se podría llamar autos para sentencia. En esta audiencia también se aclara, en el caso que no se haya aclarado antes, cómo va a ser la carga de la prueba. Si vamos a aplicar carga dinámica de la prueba, es el momento de avisarlo a los letrados y las partes, por el derecho de defensa, aunque los letrados saben, en general no es que en algún caso descolgado uno va a plantear esta distribución de la carga, sino en general, bueno, malas praxis, casos de defensa del consumidor, pero y nosotros desde el juzgado intentamos ya desde el primer auto aclararlo. Pero bueno, si no se hizo, es el momento de la audiencia preliminar de explicar
que la carga de la prueba va a ser a cargo del que esté en mejores condiciones de probar el hecho en cuestión. Bueno, le decía que determinamos los hechos controvertidos. Esto es importante también para ver qué pruebas se ofrece. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Si las partes están de acuerdo en que ocurrió el accidente, vamos a dejar constancia que los hechos controvertidos son solo la mecánica y los daños. Entonces, la prueba que sea para demostrar el accidente en sí pierde virtualidad si es que la parte contraria la reconoció. Y solo nos vamos a concentrar en la mecánica y en los daños. La prueba, bueno, es muy relevante, por eso es muy importante esta audiencia. La prueba es carga de la parte, es para demostrar la versión que tiene cada litigante sobre los hechos. Entonces, es importante que las partes, los letrados, vayan a las audiencias conociendo el caso para defender la prueba que, en el caso que el juzgado o la otra parte plantee que es innecesaria, que es superflua, conocer bien el caso y defender la prueba, en el caso que lo entiendan pertinente, porque, bueno, si ustedes no prueban, pierden el juicio. Morelo decía que el derecho es hecho y prueba. El que no prueba, pierde el juicio. Y es así. Nos pasa muchas veces que llegamos a la sentencia y no se probó cuestiones fundamentales. Quizás se perdió mucho tiempo en demostrar, volviendo al accidente de tránsito, mucha prueba para demostrar la mecánica y los daños, y la parte demandada nos negó la ocurrencia del daño y no tenemos prueba para demostrar la ocurrencia en sí, que el hecho realmente existió. Eso pasa muy a menudo. Entonces es importante también cuando plantean la demanda, esto lo va a hablar un poquito de la demanda Mirta Francese, porque creemos que es una pata importantísima para el ejercicio de la profesión, hacer una buena demanda para poder tener éxito en el caso. Luego, bueno, de la audiencia preliminar, está la etapa preparatoria, que sería el momento entre la audiencia preliminar y la vista de causa. La etapa preliminar tenemos que producir toda la prueba que no sea oral. Entonces, oficios y sustancias son la prueba informativa y la prueba pericial. Tenemos que llegar a la vista de causa con esta prueba ya producida para que en la vista de causa podamos tomar la testimonial y la confesional y pasar el expediente a sentencia. Ese sería el ideal del programa. En la vista de causa recibimos la prueba oral en un solo acto. Esto es una particularidad de este programa, que muchas veces en la preliminar fijamos la vista de causa para determinado día y nos preguntan, no, pero tenemos 5 testigos, tenemos 2 confesionales, quizás le pedimos explicaciones al perito, ¿no hay que fijar varias fechas? No, porque la vista de causa se filma. Con la filmación es mucho más rápido el acto procesal, y una audiencia que podría demorarse, dividirla en 2 días o más quizás, en un solo día y quizás en 1 hora, en general, logramos tomar 5 testimoniales, con 2 confesionales, en general más o menos el promedio es 1 hora en todos los procesos. Y no porque acortemos, queramos saber menos del caso, sino porque al no tener que escribir, el testigo expone lo que vio, ya está claro ahí en la filmación el sentido, no hay discusión entre los letrados qué quiso decir y qué no cuando se transcribe en el acta. Es todo muy espontáneo y muy rápido, y hace mucho más sencillo la celebración de la audiencia, y hace a su vez que el día de mañana, si se apela, la Cámara puede ver la espontaneidad del testigo, sus gestos, qué quiso decir, cómo se lo interpretó en la sentencia. Entonces, la vista de causa se va a filmar. Se va a filmar, claro, no toda la vista de causa, se va a filmar la parte de la audiencia testimonial y la confesional. El intento conciliatorio que hace el juzgado no se va a filmar. Esta es una parte informal que se tiene en cuenta tanto en la audiencia preliminar como en la vista de causa. Siempre intenta el juzgado una conciliación entre las partes antes de pasar
en la audiencia preliminar a ver la prueba y qué hecho hay que probar, y en la vista de causa antes de escuchar al testigo y al absolvente. Siempre se intenta una conciliación y da frutos porque más o menos casi el 50% de los casos a los que se aplica este programa de oralidad terminan en conciliación o en transacción. Antes de llegar a la sentencia, incluso muchas veces tenemos el expediente de sentencia y nos presentan un escrito transaccional y tenemos que sacarlo del estado de autos para sentencia para homologar el acuerdo. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué hay tantas transacciones y conciliaciones? Porque por lo menos 2 veces la audiencia preliminar y la vista de causa se encuentran las partes con los abogados, con el juzgado. Este acercamiento en el que se le sugiere muchas veces a los letrados que se pasen los teléfonos, que sigan conversando, da resultados y las partes muchas veces aprovechan porque tienen la certidumbre de qué es lo que se va a, cuál va a ser la solución del litigio, tienen esa certeza y no tienen que seguir dilatando en el tiempo la solución del caso y generando mayores gastos, mayores instancias. En la vista de causa se va a certificar la prueba, se va a dar por desistida la prueba que no esté producida y va a pasar el expediente a sentencia. Este sería el ideal. Luego, bueno, hay matices. Quizás muchos juzgados no certifican la prueba en el mismo acto de la audiencia, y menos ahora con la pandemia que tenemos que tomar la audiencia de modo remoto. Pero si no lo hacen en la audiencia en sí, al finalizar la audiencia, sí hacen la certificación de la prueba. Pero bueno, la cuestión relevante es que al momento de la vista de causa se tiene por finalizado el periodo probatorio en general, salvo los planteos que se puedan hacer en el caso. Porque de este modo se cumple con el programa, que es que el periodo probatorio tenga una fecha clara de finalización y que a partir de ese momento la prueba que no haya estado realizada se haya perdido. Es importante, nosotros lo aclaramos siempre en la audiencia preliminar, que algunos días antes de la vista de causa, si ustedes tuvieron alguna prueba que no pudieron realizar, que lo planteen por escrito, también lo pueden plantear en la audiencia, claro, pero que lo planteen también antes por escrito. Eso les da a ustedes también más herramientas, porque se van a sentar y lo van a analizar, lo van a razonar y van a hacer planteos más fundados sobre por qué no tendría que pasar la sentencia, por qué no tendría que tenerse esa prueba por perdida. En general, claro, tiene que ser circunstancias que indiquen que la demora no le es imputable a los litigantes. Entonces, si se está por perder un testigo porque en la vista de causa no asistió, que hayan librado varias cédulas intentando la notificación. Si se llega a la vista de causa y falta determinado oficio que no esté contestado, usted le hayan dado impulso y que esté por lo menos un reiteratorio librado. Por eso decía antes que se necesita el compromiso de los letrados para el impulso del caso. Bueno, continúo con la prueba, si va a haber momentos que no se va a poder llamar a sentencia, por ejemplo, nos pasa mucho con las pericias, por más que las partes lo impulsen, por más que desde el juzgado tengamos una actitud activa para que las pruebas se realicen en tiempo oportuno, muchas veces las pericias no se logran realizar, llegamos a la vista de causa, certificamos la prueba y no lo pasamos a sentencia porque determinada pericia no se pudo concluir y la demora no le es imputable al litigante. Entonces, vamos a posponer el llamado a autos para sentencia hasta tanto esté esa pericia. Agrego abajo en el PowerPoint los despachos anticipatorios y las medidas para mejor proveer. Porque para que podamos llegar dentro del plazo que es objetivo, que nos ponemos como objetivo, para poder llamar autos para sentencia, necesitamos medidas para mejor proveer que en general se dictan en el primer auto. Si no se dictan en el primer auto, se dictan cuando llamamos a la audiencia preliminar, que en concreto son los oficios a la UFI para que nos manden la causa penal y que el perito
que hace la pericia mecánica tenga la causa penal para poder hacer la pericia, o pedir la historia clínica ya desde el primer auto en el que se inicia el proceso, para que el perito médico apenas esté sorteado tenga la historia clínica y si necesita estudios complementarios ya los ordene. Son este tipo de medidas que van a haber en todos los procesos de oralidad para intentar acelerar el proceso y que no se presenten demoras cuando ya estamos en el proceso de la prueba. Bueno, la diferencia concreta que vemos con el procedimiento común, en primer lugar, yo diría el acortamiento de los plazos. Se busca administrar mejor el tiempo de las partes y del juzgado con esta gestión que se hace, es aprovechar los medios disponibles, mejorar los procesos de trabajo, porque no es que a los juzgados nos dan mayores recursos humanos, y tampoco a los letrados van a contar con otros elementos. Entonces es necesario gestionar mejor los plazos y las herramientas de trabajo de cada uno para poder lograr llegar a la vista de causa con la prueba realizada. Siempre dependiendo del juzgado que lo aplique, ya que hay un protocolo básico y las partes hacen planteos y los juzgados, de acuerdo a sus recursos, van acomodando el programa con criterios generales, obviamente, no acá, en cada caso concreto, pero en general yo les decía, entre la primera y la vista de causa son 90 días corridos. Luego, dependiendo del departamento judicial y de la carga laboral que tienen los juzgados, muchos juzgados los tienen este plazo y quizá la vista de causa se fija a los 120 días o más. Esto tiene que ver con algunos problemas que ahora les voy a nombrar un poquito más adelante, pero los plazos se acortan porque la vista de causa se va a realizar y ahí va a pasar el expediente a sentencia, y si no es en ese momento es dentro de un poco plazo posterior, una vez que esté incorporada la prueba que no se haya podido presentar hasta el momento. Otra diferencia importante es el protagonismo del juez, porque como les indicaba, quizás en el procedimiento común estamos acostumbrados a un juez que no vemos, que no lo conocemos, que entiende del caso y se interioriza del caso al momento de dictar la sentencia. Pero la verdad que el juez está resolviendo conflictos humanos y es importante que interactúe con las partes y con los letrados. Entonces, este es un punto fuerte del programa y que los letrados y las partes suelen, en las audiencias, demostrarse considerados porque esté el juez en el momento, un juez que los escuche, que las partes muchas veces tienen por la litis no pueden dormir y demás, y es distinto que los reciba el juez y los escuche el juez. Creo que es un cambio necesario que el juez esté en las audiencias y que sea él el que luego va a resolver la sentencia, que haya escuchado a las partes y que las partes hayan podido conversar con él. Otra característica relevante, si bien en el proceso común hoy en día se pueden tomar las audiencias videograbadas, depende, bueno, de la discrecionalidad del juzgado. Ahora, si uno aplica este proceso de oralidad, es obligatorio que las audiencias sean videograbadas. La vista de causa es la que es videograbada, la preliminar no. Y es un cambio, la verdad, por lo que les decía, por el acortamiento de las audiencias en sí y por el beneficio de tener la audiencia filmada con las repreguntas, las oposiciones, los gestos del testigo, la espontaneidad del absolvente, que si se le suma que está el juez presente, surgen respuestas, reconocimientos que quizás no he visto, por lo menos reconocimientos del tipo que se presentan en las audiencias escritas y que quizás yo tomaba en su momento como empleado del juzgado. Me ha pasado ahora tomando audiencias videofilmadas que la parte no le pregunta, bueno, cuénteme cómo fue el accidente, y la parte actora dice, bueno, venía distraído, venía a mucha velocidad, ¿no? La verdad venía rapidísimo.
eso me han dicho, o alguna vez me han dicho que cruzaron en rojo. Esas cuestiones son fruto de la audiencia videograbada y de la presencia del juez, donde creo que las partes y los testigos son mucho más espontáneos y quizás más sinceros. Entonces, yo decía que se graba solo la vista de causa, porque en la preliminar lo que se hace, algunos juzgados la graban, pero como comienza con un intento conciliatorio y luego se ven qué prueba se desiste o no, lo que hacemos nosotros en el juzgado es labramos el acta, qué prueba desistieron, cuál se la mantienen, no aclaramos, pero bueno, después hacemos el prohibimiento de la prueba, pero no es tan relevante como si la vista de causa que grabamos a los testigos y la confesional. También la mayoría de los casos, los juzgados no graban la audiencia preliminar porque el equipo de videofilmación se comparte. Ahora les voy a comentar un poquito de eso. Y eso hace que, por ejemplo, Matanza, que entre 10 juzgados tengan que compartir una sala de filmación, entonces la agenda es bastante compleja y bueno, y se guarda el uso de la sala de audiencias para la vista de causa. ¿En qué procesos se aplica? No a todos los procesos que tiene el juzgado, solamente a los procesos de conocimiento, que son los procesos donde se busca dar certidumbre sobre una situación fáctica. Las partes presentan diferentes versiones de la realidad y el juzgado va a establecer cuál es la única realidad a la que deberán atenerse. Los procesos son los ordinarios, los sumarios y los sumarísimos. Entonces, no van a entrar los procesos ejecutivos, por ejemplo, donde el conocimiento es parcial y solo se conoce un tramo del conflicto porque el conocimiento pleno se reserva para la etapa posterior, el juicio ordinario posterior. Tampoco va a aplicarse a los procesos cautelares, donde el conocimiento es más superficial. Procesos de conocimiento, entonces, únicamente a este tipo de procesos, a los amparos que son sumarísimos, a los amparos entre partes, ahí siempre vamos a aplicar el proceso de oralidad. ¿Quiénes lo aplican actualmente? Bueno, participan del programa los 19 departamentos judiciales, por eso es bastante relevante este método de trabajo. Miren la cantidad de juzgados, 118 de los 168 juzgados de la provincia, 118 lo aplican. En La Matanza en su momento adhirieron los 10 juzgados civiles y comerciales. No sé ahora con la pandemia si todos lo estarán aplicando, porque bueno, la verdad que la pandemia y este método que tenemos que hacer obligatoriamente de que vayamos a trabajar por burbujas, que tengamos que evitar que las partes vengan al juzgado, entonces hubo que reacomodar cada juzgado el programa de oralidad, pero en general, por lo que estuve conversando, la mayoría lo aplica con matices, pero todos lo siguen aplicando. Estado actual del programa de oralidad, me voy apurando un poquito, así trato de que la charla sea de media hora o 40 minutos como había prometido, y así le damos la palabra a Mirta. Problemática que tiene este programa es la cantidad de peritos. Van a ver que el talón de Aquiles es que se llega a la vista de causa en la mayoría de los casos y la pericia no están realizadas. ¿Por qué? Porque hay pocos peritos. En Moreno, por ejemplo, General Rodríguez, tenemos un testigo médico, un perito médico para los 4 juzgados civiles y comerciales, y si a este perito, además pasa que alguna vez lo sancionan o entonces lo excluyen de las listas, también lo citamos a veces a las audiencias de vista de causa, y el perito no da abasto. Hay otras especialidades que directamente no se tienen, entonces el sorteo del perito hay que pedirlo a otro departamento judicial, en donde allí no tiene la obligación el perito de aceptar, porque él está anotado en La Matanza y si lo llaman de Moreno no tiene la obligación de aceptar y viceversa, entonces hay que hacer un nuevo sorteo y bueno, ahí se va demorando. También se demoran las pericias porque el perito médico pide otros estudios o porque la pericia mecánica, porque la causa penal no la pudimos conseguir hasta el momento. Entonces, las pericias es el gran problema. En general, llegamos a la vista de causa con toda la prueba y nos faltan alguna pericia
Por eso es importante darle un trato desde el juzgado, que lo hacemos a los peritos cuando aceptan cargo, los citamos. Ahora con el plan de oralidad, con la pandemia no, pero el trabajo normal era citarlos, explicarle que estamos aplicando este programa, ponemos a su disposición las fotocopias del expediente que necesiten. Si tiene una causa penal y no tenemos todavía la causa penal, le hacemos un oficio para que pueda ir a la UFI a verla. Nos ponemos a disposición para que enseguida pueda ponerse a hacer la tarea a la que fue convocado. Si le preguntamos, ¿va a enseñar el anticipo para gastos? ¿Cuánto? Ya en la situación de cargo le definimos el anticipo para gastos. Tratamos de acelerarlo del modo mayor posible. Otro tema es la cantidad de juzgados, porque al ser el protagonismo del juez uno de los puntos principales, en el conurbano, la cantidad de causas que hay hacen muchas veces imposible que después esté en todas las audiencias. Entonces, por esto pasa que a veces la preliminar en algunos juzgados la toman los secretarios, los funcionarios, y el juez sí se reserva para la vista de causa. Es necesario que si vamos a aplicar este programa, que haya más juzgados. En los juzgados del interior, la verdad que funciona bárbaro este programa, pero en el conurbano, por lo que converso y veo en la realidad, se hace muy difícil en las dos audiencias el juez. Y la inmediatez del juez es lo primordial en este caso. La sala de audiencia sí es otro problema, porque como les decía, se comparte entre todos. En Matanza hay una sala, en Moreno tenemos, General Rodríguez, tenemos un equipo. Nosotros como el jugador nuestro tiene la CEN Rodríguez, luego de mucho pedir nos dieron un equipo para nosotros, pero por ejemplo en Moreno comparten un equipo entre 3 juzgados, entonces tienen que poner de acuerdo con las fechas para tomar las audiencias. En Morón también se tienen que poner de acuerdo con la sala Cícero a ver cuándo la usa cada juzgado. Y ahora ahí puse como un tema relevante de la pandemia, que es cómo tomamos las audiencias ahora en pandemia. Quizás hubo cierta mejora en cuanto a la videograbación por el sistema Cícero, que con la pandemia nos vimos de repente acorralados con otra realidad, y bueno, y la Corte nos dio el programa Microsoft Teams, que es muy sencillo. Todos en el juzgado tenemos la computadora, hubo que agregar simplemente una cámara para poder conectarnos en la web, y entonces hoy en día se toman por Microsoft Teams, que permite grabar, y el modo que se están tomando las audiencias, todos los juzgados varían. Nosotros lo que hacemos en particular es intentar que venga solo el testigo al juzgado. Si el caso lo amerita, a veces hasta el testigo lo tomamos de modo remoto. Entonces está el abogado y la parte en el estudio jurídico. Al juzgado viene solo el testigo cuando es necesario, que en general son los accidentes de tránsito, los juicios de daños. Los abogados y las partes conectados de los estudios, el testigo en el juzgado, el secretario del juez, el auxiliar letrado del juez en el juzgado. Si tenemos que conversar con las partes, bueno, lo hacemos de modo, hacemos ahí al testigo y conversamos de modo remoto. Algún caso si las partes no tienen facilidades tecnológicas, no nos ha quedado otra que citar la audiencia al juzgado en algún caso, y que vengan todas las partes, y en ese caso, bueno, con todos los cuidados, conversamos afuera de la sala de audiencia que tenemos en el juzgado, y después intentamos que entre solo el testigo y los letrados, que las partes estén afuera. Cualquier cuestión el letrado sale y lo conversa. Pero bueno, para cuidarnos por la pandemia utilizamos esta metodología. Sé que en Matanza muchos juzgados hacen las audiencias todas directamente de modo remoto. Está perfecto. Ahí tengan en cuenta si tienen que hacer una audiencia testimonial y van a tener al testigo en el estudio o en su casa,
bueno, que tiene que ser en un ambiente donde el testigo esté solo, que después le van a pedir que muestren todo el lugar donde está el testigo, que no haya nadie sentado alrededor, que nadie le pueda indicar nada. Bueno, es complejo porque uno podría estar editándole o haciéndole señas, entonces se van a tomar un montón de recaudos para evitar después planteo de nulidad y también que al juzgado le pueda creer al testigo que no está siendo orientado. Cuestiones prácticas, entonces, para después darle la palabra a la doctora Francese. Espérenme, que me estoy quedando sin batería. Ahí está. Como cuestiones prácticas, para tener en cuenta la demanda, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Francese. Muy importante, hacer una buena demanda es determinante. Las audiencias, bueno, los letrados y las partes tienen que asistir, ya sea de modo remoto o de modo presencial. Y es importante que los letrados comparezcan. ¿Por qué es bueno que asistan? Muchas veces no vienen los letrados, es raro, pero porque siempre uno le explica en la preliminar y los letrados vienen. Primero por los intentos conciliatorios, que el juzgado activamente los va a intentar, que las partes lleguen a una solución entre ellas, se le explica el beneficio de la conciliación en las audiencias, a las partes, entonces el letrado es importante que esté para asesorarlos también, se le explica que les va a dar seguridad jurídica, que no es hacer justicia lograr una conciliación, no, lo que se busca es lograr una solución a cambio de un sacrificio recíproco de las pretensiones, se informan las consecuencias que continúe el proceso, no se va a centrar las cuestiones que salen en la conciliación porque es una charla informal. Muchas veces se hacen propuestas del juzgado para intentar, propuestas concretas para que intenten llegar a una solución y la cantidad, como les decía, de juicios que terminan en una conciliación o una transacción es muy importante. Entonces, tienen que aprovechar los letrados esta oportunidad que se les presenta de 2 veces sentarse con la parte y con el juez. También es Creo que lo perdimos a Nahuel. Sí, muy buena exposición. Si te parece, Mirta, podés seguir vos. Dale, hacemos así. Sigo y hasta cuando aparezca Nahuel. Se ve que por ahí se le desconectó algo. Se estaba escuchando medio entrecortado. Sí. Por ahí puede ser. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Doc. ¿Cómo andan? Hola, bien. Algunos apellidos y nombres los conozco de la facultad. Yo hace unos cuantos años que dicto clases tanto en la Universidad de Morón como en la Universidad de La Matanza. Bueno, mi materia es práctica, la amo esa materia, porque digo que es la materia fundamental para que ustedes puedan ejercer la profesión. Que todos dicen en la facultad, cada uno con sus asignaturas, los profesores, cuando dictan una clase, dice, chicos, esta es la materia más importante de la carrera. Si no saben esto, no saben nada. Bueno, lamentablemente tengo que decir, y después lo que cursan mi materia se dan cuenta que esta es la materia importante, porque es la que le va a servir para poder ejercer la profesión. Pero bueno, también siempre digo lo mismo, con nuestra materia, la práctica, nos enteramos también que no sabemos nada, porque todos los conocimientos que adquirimos en los años de las diferentes materias, no sé si es por los planes de estudio o qué, a veces que algunos profesores hacen estudiar de memoria a los alumnos, no los hacen razonar. Entonces llegamos a esta materia práctica y nos encontramos que tenemos toda la teoría en la cabeza,
pero no sabemos cómo aplicarla, ¿no? Que es lo más complicado, porque no es sencillo armar una demanda. Obvio que hay modelos por todos lados. Ustedes pueden googlear y pueden bajarse todos los modelos. Pero siempre digo lo mismo. A ver, si los modelos no los sabemos llenar, no nos va a servir para mucho, porque tampoco copiar y pegar, sin saber lo que estamos haciendo, la respuesta es que no vamos a tener un buen final en ese juicio que estamos armando. Entonces, eso es la parte fundamental, o sea, tener responsabilidad, conciencia. También pasa no solamente en nuestra profesión, en muchas profesiones, la falta de ética, la falta de responsabilidad. Entonces, por ahí a veces por tomar casos, se toman un montón de casos y bueno, se verá después cómo se hace. Bueno, eso también repercute mucho después en el inicio de esta demanda que ustedes van a hacer. Entonces, tener en cuenta, claro, un montón de cosas, ¿eh? La demanda es la pieza fundamental en un proceso, ¿eh? Una buena demanda. Tampoco escribir pavadas, como por ahí se puede llegar a escribir, ni mucho ni poco. Hay que escribir jurídicamente, que es lo que por ahí más dificultades trae, ¿no? Porque hay muchas personas que les encanta escribir y que uno cuando lee, la verdad que escribe muy bien. Pero bueno, de nada sirve escribir muy bien y hacer una buena demanda si después no sé cómo tengo que probarla. Que esto también es otra falla que se ve y que se ve bastante. Por eso, cuando Andrés y Nahuel me hablaron del tema, el doctor Suárez también, me encanta el tema de la demanda porque digo, la verdad que es un requisito fundamental, o sea, saber hacer bien una demanda, cumplir con todos esos requisitos para poder llevar adelante el juicio, que dije, este tema hay que hablarlo. Más cuando día a día miramos expedientes, obviamente hay como todo, ¿no? Se ve en algunos abogados mucho estudio en esa demanda. Por eso digo, uno puede saber un montón, y es más, a la prueba a veces me remito, ¿no? Se sabe mucho, se escribe mucho, y cuando después vemos la prueba totalmente floja, decimos, bueno, ¿de qué valió escribir todo lo que escribió? Y después no se sabe probar esa demanda. Entonces, el armado de la demanda implica un montón de cosas. Primero, saber escuchar al cliente. Otro aspecto fundamental, saber que el cliente a veces miente, que puede pasar. Entonces, por ahí, estás, Nahuel. ¿Querés terminar, Nahuel? Ahí volví, perdonen, me estaba extendiendo mucho y la batería de la computadora me corrigió. No sé. Una pavadita más, que ya está, así ya estaba terminando. Gracias, Mirta, disculpa. No. ¿Por qué la importancia entonces para que estén en la audiencia? Lo último que iba a decir era, porque el juzgado interroga a las partes y a los testigos. También tiene una actitud activa en eso. Entonces es importante que estén los letrados, tanto a testigos como a los absolventes van a interrogar. Y después, porque para la defensa de la prueba, porque como lo decía, se va a tener por desistida en la preliminar prueba que se entiende que no es relevante, y en la vista de causa se va a tener por desistida prueba que no esté producida. Entonces es importante que estén para defender esa prueba. Por los honorarios, porque se tiene en cuenta que ustedes hayan estado en esta audiencia, y después en la preliminar, porque se fija la audiencia de vista de causa, la fecha en sí se determina con la conversación con los letrados y terminando, bueno, viendo que ustedes lleguen con la prueba en determinada fecha. Entonces, si ustedes ven que estamos poniendo un plazo muy corto, ahí están ustedes para plantear que necesitan más tiempo y bueno, y se estudia en ese caso. Bueno, disculpas, te devuelvo entonces la palabra, Mirta. Perdóname. No, por favor, Nahuel, por favor, no hay ningún problema. Bueno, como les estaba diciendo que la demanda es un paso muy importante en un proceso y el armado de esa demanda es de lo que voy a hablar hoy. Elegí la demanda de daños y perjuicios porque creo que, primero porque se aplica mucho en el plan piloto de oralidad, no que no se aplique en otros procesos, como recién comentó el doctor Joandet, se aplica en todos los procesos de conocimiento, pero digamos que es bastante enriquecedor el tema del daños y perjuicios en la prueba de oralidad.
donde obviamente que antes de estar armado esta demanda de daños y perjuicios, el letrado primero va a tratar de hacer una instancia anterior, una instancia administrativa, que por ahí lo hizo solo el cliente, en la compañía de seguros, de que cree que lo chocó. Después se va a ir a una mediación, porque en los daños y perjuicios, en este proceso, la mediación es obligatoria. Lamentablemente no tenemos buena recepción en la mediación, pero no por el tema de los mediadores, sino porque la mayoría de las compañías de seguro, que son parte, si bien son citadas en garantía, pero son parte en este proceso, siempre quieren la realización de una pericia para establecer un monto. Es raro que así, de buenas a primeras, en la mediación lleguen a un arreglo. Siempre recién de iniciar la demanda van a tratar de ver si hay algún arreglo o esperar alguna de la prueba para poder arreglar. Pero bueno, el tema es que tenemos que armar esta demanda. Elige esta demanda, como les dije recién, porque tiene un montón de condimentos esta demanda. Empezando con la legitimación activa para iniciar esta demanda. Ustedes, acá todos los que son abogados ya saben que el inicio de esta demanda es porque la persona le tiene un perjuicio. Entonces, se va a conseguir por este juicio un resarcimiento económico por ese perjuicio sufrido. Obviamente que siempre tratamos de, en este resarcimiento, ubicar a la justicia y que la justicia nivele todo este perjuicio que le ocasionó este accidente de tránsito. Obviamente que cuando digo de armar esta demanda, y siempre escuchar al cliente qué es lo que dice, como dije hace un ratito, también tiene que pensar que a veces el cliente miente, no dice la verdad. Entonces yo digo que lo mejor es ustedes graficar a ver cómo fue el accidente, ¿no? Como abogado yo siempre digo lo mismo, ustedes grafiquen a ver cómo fue, porque por ahí en este relato que hace la parte, como que está medio trabucado de lo que pasó, y ustedes la lógica también, mientras están escuchando al cliente, dicen, a ver, acá hay algo que no va, que no es claro cómo fue. Eso por un lado, escuchar al cliente, a ver realmente cómo fueron los hechos, y bueno, después pensar que para esta demanda de daños y perjuicios tenemos que saber que tenemos que traer prueba para demostrar el hecho, por si es negado, y todos los rubros indemnizatorios que va a solicitar, todos los rubros indemnizatorios que va a solicitar el actor conforme al perjuicio que sufrió por ese accidente de tránsito. No siempre se piden realmente todos los rubros que tiene, que haya padecido el actor, que eso también a veces pasa, que por ahí hay abogados que hacen muchas inventivas y que por ahí realmente no los padeció, y por ahí eso después cuesta probarlo. Yo creo que si vamos con la verdad, vamos a poder llegar a un buen fin. Si empezamos mintiendo, por ahí nos cuesta un poquito después tener que probar las cosas. Justamente el plan piloto de oralidad también hizo ver muchas realidades, porque no se olviden que antes con el papel uno escribía cosas y el papel es frío, indiferente, uno no sabe qué es lo que pasó. Con este plan piloto de oralidad es cuando el juez toma contacto con las partes y de repente ven que en esa demanda escriben un montón de cosas y nosotros en la primera audiencia, como explicó el doctor Joandet, que es la audiencia preliminar, que nos encontramos con los abogados y con las partes, ya el hecho de entrar a la parte en la sala de la audiencia y encontrarse con el juez, de saber quién le va a dictar la sentencia, y uno le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Todo joya, todo bien. Y de repente vemos también que en esa demanda pusieron un montón de cosas, bueno, entonces ven un poco la realidad de lo que realmente pasó. Como también nos pasa que viene gente muy mal, que uno ve todas las secuelas que dejó ese accidente, y dice, bueno, ojalá pueda repararle de alguna manera económicamente este perjuicio sufrido. Entonces empezamos con la parte del relato de esos hechos. La legitimación, acuérdense que es muy importante, la persona que está legitimado para iniciar esta demanda, obviamente el que sufre el perjuicio es el que está legitimado. Recuerden también que si vamos a pedir daños por el vehículo y por la persona, tenemos que saber quién es el propietario del vehículo, que por ahí coincide con la misma persona que estaba conduciendo, entonces por ahí el actor
es el conductor y el propietario del vehículo el que sufre las lesiones y el que está conduciendo, pero por ahí está un coche que está conduciendo un coche que fue prestado, que no es de él. Entonces, con lo que respecta al auto, tenemos que pensar que tiene que venir el propietario del vehículo, ¿no? Pensar, a veces pregunta que a veces puede hacer el cliente que le diga, mire doctor, resulta que yo estaba conduciendo, tuve este accidente de tránsito, pero no tengo los papeles del auto. Hace varios años que compré el vehículo, tengo la responsabilidad civil, una denuncia de venta, pero no terminé con el tema de la transferencia. Entonces, no sé, yo le pregunto a usted, ¿se puede hacer algo respecto del coche? Sí, obviamente que como tenedor precario se puede reclamar. Por eso es importante que ustedes cuando inicien un proceso vean bien quiénes son los legitimados activos. Pero al hacer esta demanda y saber que no tenemos al propietario, que es el tenedor precario, el que va a pedir indemnización o rubros indemnizatorios respecto del vehículo, tenemos que pensar algo importante, tener prueba para acreditarle al juez que el actor tiene la tenencia del vehículo, porque por ahí el demandado, cuando conteste la demanda, puedo poner algún tipo de excepción de la falta de legitimación activa, y por el otro lado saber que vamos a poder pedir todos los rubros menos la desvalorización en el mercado de reventa, porque eso le compete solo al propietario. Después, por todo lo demás, puede iniciar esta demanda de daños y perjuicios. También, respecto del propietario, que a veces pasa que yo manejando el coche que es de mi marido, el propietario 100% a nombre de él, voy conduciendo, tengo un accidente de tránsito, bueno, ¿quién va a solicitar? Respecto a las lesiones físicas, yo sí tuve lesiones físicas. Y respecto del auto, yo por más que esté casada, el titular es él. O sea que él va a tener que venir a presentarse en esta demanda junto conmigo. Él reclamará todo lo que es daño al vehículo y yo todo lo que es daño a la persona. Si es que realmente tuvo una lesión física. Por eso este dato es sumamente importante, la legitimación activa para iniciar este proceso de daños y perjuicios. Bueno, también tener en cuenta la documentación que voy a necesitar, que también es importante. Saber qué documentación hay que presentar. Bueno, si estamos hablando de esta demanda de daños y perjuicios, sabemos que tenemos que presentar. Si vamos a pedir los daños al vehículo, tenemos que acompañar presupuestos de talleres de chapa y pintura. Bueno, eso ya sabemos que tenemos que acompañar. ¿Fotografías son importantes? Sí, las fotografías son importantes que vamos a acompañar. Pero hay que pensar también que esas fotografías, para que tengan valor probatorio, deben estar certificadas por algún escribano. No solamente la certificación de la foto, sino también acompañada con un acta notarial. O sea que la foto sola no va a servir. No va a servir, ¿por qué no va a servir? No va a servir porque obviamente que cuando esta demanda le corramos traslado a la contraria, al demandado, el demandado va a negar la autenticidad de esa foto. Entonces, yo después, durante el proceso, voy a tener que pensar cómo voy a probar esa foto. Entonces, si yo ya llevo las fotos certificadas con un acta notarial por un escribano, donde el escribano, aparte de certificar las fotos, realiza un acta y dice que vio el coche y las fotos, bueno, perfecto, mejor imposible eso. Entonces, no es un dato menor lo que estoy diciendo, no es un dato menor lo que estoy diciendo, porque la foto simple seguro es negada y por ahí después, en el momento que el juez la necesite o que el perito la necesite, es una prueba en la cual si fue negada no va a tener valor probatorio, así que es importante. Certificados médicos, obviamente, si esta persona, el actor, tuvo algún tipo de lesión física, hay que acompañar el certificado médico o la epicrisis o el resumen de historia clínica, que es lo mismo, donde conste justamente las lesiones que tuvo esta persona. Con respecto a los certificados, algunos obviamente acompañan certificados por ahí de alguna clínica privada, no de hospital, bueno, obviamente que si es de un hospital va a ser mucho mejor. Ustedes saben, en una clínica privada que yo puedo ir al médico con la tarjeta de mi obra social y donde mi prepaga, y le digo al médico que necesito una certificación, bueno, y el médico me lo puede llegar a hacer. Aunque ahora los médicos se están cuidando demasiado, todos se están cuidando demasiado, pero bueno, siempre mejor que venga de un hospital, de una clínica, si después del accidente esta persona sufrió un daño de tal magnitud que por ahí fue trasladado a un nosocomio.
Así que eso es fundamental. Después algunos acompañan el título de propiedad del auto, no es necesario acompañarlo, o la cédula verde, no es necesario acompañarlo. En principio ustedes están legitimados para iniciar esta acción. Obviamente que si el demandado después plantea algo, bueno, después lo veremos. Ahí acompañen el título, todo, pero en principio no es necesario. Tan solo con las fotos, los presupuestos y los certificados médicos es suficiente para acompañar. Puede pasar también que si la magnitud de este accidente fue grave, que intervino la policía y se elaboró un sumario policial, bueno, esto también lo recalco y lo recontra recalco cada vez que doy en la facultad de esta demanda. Vayan a ver la causa penal. ¿Por qué digo esto? Porque la causa penal fue labrada en el momento del accidente, cuando todo está fresquito. Entonces, todo lo que pasó va a surgir de esa causa penal y está fresco, o sea que bárbaro. El cliente cuando va a ver al abogado, por ahí ya pasó un año del accidente. Tan solo con que pasen 5 meses, ya se olvidaron la mitad de las cosas de lo que pasó. Ustedes recuerden de algún hecho que pasó hace 5 meses, con precisión no lo van a saber. Siempre va a haber algún detalle, algo que se olvidaron. Entonces, si realmente hubo intervención policial, lo primero que tenemos que hacer, aparte de primero escuchar al cliente y ver lo que realmente pasó, es ir a leer esa causa penal. Obviamente que ahí nos va a surgir, primero, si declararon testigos, porque por ahí en esa causa penal, en ese PP, intervinieron o tomaron declaración testimonial que nos va a servir después para llamar a estas personas como testigos o para hacerlos ratificar si ya declararon por ahí ante el fiscal. O sea que es importante saber. Es importante porque por ahí también hubo fotos ahí. Entonces, esas fotos seguramente certificadas por la policía. Entonces, si es así, por ahí no voy a necesitar que yo acompañe fotografías para esta demanda porque ya están agregadas en la causa penal. O sea que es importante ir a ver. Es importante leer el relato de los hechos. Esto lo aclaro porque últimamente, los últimos juicios que he tenido para sentencia, he tenido ese problema. O sea, la diferencia entre el relato en el sumario policial y en la demanda. Como que hay una contradicción, como que se olvidan cosas de un lado y del otro. En los dos casos que estoy hablando, obviamente se rechazó la demanda, por eso digo que es importante leer, ir a ver la causa penal, aunque a veces los abogados dicen, bueno, cuando llegue la voy a pedir como elemento de prueba y después veo. No, vayan a leer antes a ver qué pasó, qué se dijo, qué prueba tengo, también que me va a servir a mí, porque es importante, obviamente, porque la prueba fundamental también no solamente va a ser el IPP, sino los testigos. Si ya tenemos declaración testimonial realizadas en sede penal, bueno, obviamente esos testigos son los que voy a yo ofrecer en el momento de la prueba. O sea que es importante. Pero antes de ir a la prueba, quería reseñar esto. Otra cosa importante es justamente el monto por ahí que se va a reclamar. Obviamente que la demanda de daños y perjuicios es una demanda en la cual el monto siempre es bastante alto, ¿no? Porque es difícil de poder tarifar, o sea, le cuesta al abogado y le cuesta a veces también al juez poder realizar y cuantificar la demanda del daño, porque obviamente que no es lo mismo en todas las personas. Hay personas que le afectan de una manera diferente un accidente y hay otras de otras, ¿no? Entonces es difícil llegar a la balanza justa para la cuantificación. Pero también es complicado después en este proceso llegar a un acuerdo, porque generalmente tratamos de lograr llegar a algún acuerdo, cuando el monto que se reclama en esta demanda es totalmente excesivo. Esto también lo quiero recalcar porque a veces pasa de que el monto es muy alto, por ahí el demandado tiene intenciones, o en la audiencia preliminar, o en la vista de causa, de llegar a traer algún tipo de propuesta, pero bueno, obviamente, ante la propuesta que trae la compañía y después el monto que reclama el actor, por ahí es difícil, no por parte del abogado, sino de la parte. Porque obviamente que cuando ustedes hacen una demanda y su cliente lee que están pidiendo 9 millones de pesos, vamos a poner un monto por esa demanda, en el momento de que por ahí
habría alguna posibilidad de alguna propuesta de parte de la demandada, por ahí ofrece 2 millones de pesos, obviamente de 9 millones a 2, el abogado sabe que no va a llegar a los 9 millones de pesos, pero la parte no quiere bajarse. Me pasó en un caso concreto, por eso también lo digo, ¿no? Entonces, no se pudo arreglar, pero no porque el abogado no quisiera, porque el abogado sabía que más de eso no podía aprobar, porque eso también hay que tomar en cuenta, porque uno pide, bueno, pide mucha plata, pero bueno, después voy a lograr a llegar a aprobar para que el juez haga lugar a este monto. Entonces, digo, tampoco exagerar demasiado. Ya sabemos que están un poco infladas las demandas, pero bueno, pongamos un término medio para que se pueda llegar a un acuerdo, más que nada para el cliente, porque las expectativas que tiene el cliente también a veces frente a ese monto son importantes. Entonces, de repente, ¿cómo hacemos para bajarlo después? Por eso cuento que me pasó en una audiencia concretamente lo que estoy hablando, y bueno, fue complicado, no se pudo llegar a ningún acuerdo. La plata estaba, el ofrecimiento estaba, y bueno, yo entendí y pensaba, bueno, en el momento que dicte la sentencia, ¿qué va a pasar, no? Y aparte, bueno, hoy en día económicamente la plata se tiene hoy y conviene arreglar hoy, no esperar a la respuesta de un juicio que no sabemos qué es lo que va a pasar. Porque hoy podemos comprar cierta cantidad de dólares y por ahí dentro de 1 año, 2 años no podemos comprar la misma cantidad. Entonces, bueno, hay que poner a veces un poco en la balanza este tipo de cosas. Bueno, en cuanto al monto. Otro importantísimo requisito y punto importante de la demanda es el relato de los hechos. Los hechos no tienen que ser, o sea, por eso escribir jurídicamente a veces cuesta porque obviamente que uno utiliza un lenguaje de especialidad que a veces también el cliente le cuesta entenderlo. Entonces, ese relato tiene que ser claro, en esta demanda y en cualquier demanda. Entonces, si yo ya, cuando estoy relatando los hechos, estoy leyendo y yo, abogado, no estoy interpretando qué es lo que estoy pidiendo, entonces imagínense cuando eso llegue a la justicia. O sea, si el abogado no sabe qué es lo que quiere pedir, o no tiene un buen relato de los hechos, después a nosotros también nos va a costar mucho descifrar todo esto. Entonces, tiene que haber una claridad en los hechos. Por ejemplo, hay detalles que no pueden faltar en este relato de los hechos de un accidente de tránsito. El día, cuando digo día, y también recalco esto, no pueden poner el día 20 de agosto del año en curso. Ahí hay una falla, porque ¿cuál es el año en curso? ¿El año en que se inicia la demanda? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el año en curso? Entonces siempre precisar día, mes, año. La hora siempre va a ser obviamente aproximada. Los vehículos que intervinieron en ese proceso, tanto el vehículo del actor como el vehículo del demandado, las personas que intervinieron y principalmente la mecánica de los hechos. Que esto también es importante y a veces nos falta bastante. ¿Por qué? Explicarle al juez con qué parte del vehículo del demandado chocó o embistió o colisionó al vehículo del actor. También es a veces nos falta. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos al juez que en el relato de los hechos, que iba transitando por la avenida tal y de repente en forma abrupta el vehículo del demandado embiste al vehículo del actor y no le decimos con qué parte fue. Entonces es como que tenemos que empezar a las adivinanzas. Y lo peor que puede pasar es tener que adivinar cómo fue. El tener que adivinar significa que se va a rechazar esta demanda, porque, a ver, el juez no puede jugar a las adivinanzas. ¿Habrá sido así? ¿Habrá sido así? No. Entonces, de manera clara, hay que explicarle el relato de los hechos. Por eso digo que hay que ir a ver la causa penal. Porque ahí también van a encontrar un montón de detalles, cosas que les va a servir a ustedes de base para el relato de los hechos en la demanda. Por eso, tampoco escribir de más. Tampoco interesan por ahí ciertas circunstancias. Dedicarse al hecho, pura y exclusivamente a cómo fueron los hechos, nada más. Después, si se levantaron a la mañana el cliente y tomó café con leche con media luna, no importa al hecho. O sea, circunscribirme al hecho, esto lo digo un poco así, no es que lo hacen, pero bueno, a veces por ahí, en el relato de los hechos, relatan cosas que por ahí no interesan o no tienen por qué relatarlas, y
lo que tienen que contar no lo cuentan. Entonces, por eso digo, acá no tenemos que escribir una obra de teatro, tenemos que escribir jurídicamente. Entonces, tenemos que saber qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos al cliente, cómo vamos a relatar los hechos, para que, obviamente, esta demanda, el día de mañana, cuando la lea el juez en el momento de la sentencia, pueda interpretarlo también. Porque de nada sirve escribir y no entender. No solo esto, quiero aclarar, sino también en la parte de un capítulo de la demanda de daños que hablan de responsabilidad, donde suelen copiar y pegar un montón de jurisprudencia. Por ahí a veces se pegan hojas. Yo creo que con una o dos que inserten en la demanda y que sea relativo también al hecho que están relatando. Esto también es importante, porque a veces poner una general, de cualquiera, de todo, es muy abarcativa y por ahí no sirve para el hecho en sí. Sin perjuicio de que el derecho lo tiene que poner el juez en la sentencia, siempre es importante que el abogado cuando relate una demanda tenga una apoyatura, ya sea doctrinaria, jurisprudencial, del derecho, del código, obviamente. Es bueno, obviamente, porque uno cuando relata o hace algo quiere que tenga una, obviamente, es lo principal. Sin perjuicio de que se puede llegar a equivocar o puede utilizar mal el derecho o interpretarlo de otra manera. Bueno, eso después va a ser tarea del juez en el momento de la sentencia. Pero sí tener una apoyatura jurisprudencial que siempre. Y tratar de que sea, si yo el juicio lo estoy haciendo en la matanza, bueno, obviamente que antes de empezar con esta demanda, seguramente voy a ir a la biblioteca. Ahora la biblioteca es virtual en todos los departamentos judiciales. Y tratar de buscar las salas de la Cámara, del Departamento Judicial donde inicio la demanda, también para saber cuál es el criterio, cuál es la opinión, qué es lo que dicen. Esto también es enriquecedor para el abogado, porque, bueno, obviamente sabe que el día de mañana, si no tiene una sentencia favorable o no le gusta lo que resolvió el juez, va a poder apelar y, bueno, va a tener saber. Ya sabe cuál es el criterio de la Cámara, que es importante, que sin perjuicio algunas de las salas se interpreten la manera o apliquen, pero más o menos tenemos, siempre hay un conocimiento entre una sala y otra que se charlan, se comenta. Bueno, es importante también saberlo. Y cuando llegamos al capítulo de la prueba, obviamente saber que todo lo que dije en esa demanda, ¿cómo lo voy a probar? O sea, esa es la pregunta que el abogado se debe hacer cuando relata la demanda. Yo estoy relatando, estoy diciendo, bueno, le dije al juez cómo fueron los hechos, le expliqué la mecánica del accidente, le dije los vehículos que participaron en este accidente, le relaté también al juez por qué creo que es responsable el demandado en este accidente, qué norma de tránsito violó, qué pasó, perfecto, hasta ahí vamos todo bien. Después, obviamente, voy a hacer una reseña de todos los rubros indemnizatorios, todo lo que le voy a reclamar, que el perjuicio que sufrió el actor a consecuencia de este accidente, o sea, bien descripto cada uno de ellos, pero obviamente, si yo no acompaño todo esto con una prueba, de nada me va a servir todo lo que escribí. Entonces, si yo sé que los hechos tengo que probarlo, porque tengo que pensar que por ahí los tengo que probar porque el demandado me niega toda la mecánica, o me niega la ocurrencia de ese hecho. No hay causa penal. Si hay causa penal me quedo tranquilo, pero si no hay causa penal sabemos que me puede negar el hecho. Entonces, bueno, aunque la hay a veces, ¿no? También puede ser porque a veces también pasa que la causa penal está iniciada 30 días después del accidente. Entonces, no fue en el momento del hecho, entonces también ahí hay que pensarlo que el demandado cuando conteste la demanda va a negar que el hecho ocurrió. Entonces, ¿cómo pruebo los hechos? Entonces, yo sé que los hechos los puedo probar con los testigos. Bueno, ahí empezamos. Los testigos tienen que ser testigos presenciales del hecho. Estos testigos presenciales, obviamente del hecho, si ya declararon en sede penal, obviamente, y ya se recibió en policía y fue ratificado ante el fiscal, sabemos que ya tiene un valor probatorio importante. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer volver a declarar acá en civil, si ya declaró allá? Entonces, directamente ahí vamos a pedir una rectificación o rectificación de ya lo que declaró. El hecho de hacerlo volver a declarar, yo al menos en mi juzgado, cuando pasa esto ya le aviso al abogado esta circunstancia para que no vuelva a declarar. Primero porque para no perder tiempo.
una de las cosas. Y después otra que el testigo, 2 o 3 años después del accidente, va a decir todo al revés de lo que dijo en la causa penal. Entonces después vamos a tener 2 versiones. Entonces, para evitar eso, entonces bueno, en tal caso que ratifique lo que ya dijo, que va a ser mejor. El tema de los testigos también, la individualización de los testigos, también es importante. Fíjense que hay un artículo del Código Procesal, que es el artículo 427, que hay que identificar al testigo. ¿Cómo se lo identifica al testigo? Bueno, al testigo hay que identificarlo obviamente con el nombre, apellido, el DNI, la dirección, la profesión o la ocupación del testigo. ¿Es importante estos detalles? Sí que son importantes, porque también esto hace a la idoneidad del testigo. Por eso es importante esto. O sea, no es que el código lo dice por decir. Es importante porque obviamente va a ser a la idoneidad del testigo. También, obviamente, hay que individualizarlo de alguna manera precisa, por eso necesitamos que sea con el DNI. También puede pasar que pasa a veces habitualmente, que a veces el abogado cuando le pide al cliente acerca de los testigos para ofrecer en una demanda, bueno, el cliente tira nombres de amigos o por ahí, porque en el accidente no hubo testigos, o lo que quieran probar no hubo. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día la mayoría de los juzgados que están adheridos a este plan piloto de oralidad, la audiencia cambia, la audiencia la toma el juez, que no es lo mismo que hace muchos años atrás cuando la tomaba un oficial. Es videofilmada, entonces, si pensamos traer a alguien que realmente no va a decir la verdad, o que le vamos a inducir a que diga algo que no lo vio y que no lo escuchó a través de sus sentidos, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque obviamente esto es lo que pasó con este plan piloto de realidad. Los abogados ya saben, la mayoría, que esta audiencia es video grabada, filmada. Entonces, obviamente que uno cuando indaga al testigo que lo está filmando, ve todas sus expresiones, que no es lo mismo que el papel, es una cosa escrita. La cosa escrita es fría y uno lee lo que dice el papel. Pero uno cuando le pregunta al testigo, cuando primero el testigo le hace el apercibimiento del falso testimonio, que tiene que decir la verdad, eso, una cosa a veces cuando pasa en el estudio jurídico, y otra cosa cuando se va a la sede del juzgado, que obviamente que la solemnidad de la audiencia no es lo mismo que la del estudio jurídico ni la del VAR, donde se le habló a ese testigo qué es lo que tiene que decir o declarar. A veces son testigos realmente verdaderos, y el abogado trata de comentar, no debería ser, pero sabemos que lo hacen, o sea, que sería tonto que no lo dijera, pero bueno, obviamente que ustedes van a ofrecer la prueba testimonial, a esos testigos ustedes los van a interrogar y ustedes ya saben cuál va a ser el interrogatorio. De hecho, hablan con el testigo antes de la audiencia, o minutos antes previo de la audiencia. Por eso, un testigo que estuvo en el lugar y todo. Pero bueno, en el momento de declarar ante esa solemnidad de la audiencia, por ahí puede llegar a fallar. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque de hace un tiempo atrás estoy viendo que las audiencias testimoniales en estos juicios de daños y perjuicios y muchos juicios se desisten. O sea, directamente llegamos a la audiencia, a la vista de causa, desisten de los testigos. O sea, no sé si es porque ya declararon en penal y bueno, ya está, me quedo con esa declaración, o qué pasa. Pero realmente desde hace 2 años atrás hasta ahora estoy viendo que de testigos son muy pocas las audiencias que estoy tomando, con todos los juicios de daños y perjuicios que tenemos en trámite, ¿no? La mayoría, lo que se aferran son en las pericias, no tanto en la prueba testimonial, que antes en un daños y perjuicios la testimonial era como el ABC de todo, bueno, ahora no. Por eso no sé, si es porque tienen miedo, por eso digo, porque la audiencia trae esa solemnidad que puede llegar a asustar al testigo y por ahí diciendo la verdad. A veces yo, cuando lo interrogo, veo que tiembla el testigo. Por ahí digo, señor, tranquilícese, no vamos a hacer nada, pero bueno, no sé si tiembla porque le agarró miedo o tiembla porque realmente pasó. Y les digo un caso que un día me ocurrió en una de estas audiencias, que obviamente que cuando yo al testigo le termino de decir el apercibimiento que tiene que declarar con la verdad, a las preguntas que le vamos a formular, le digo el falso testimonio, el testigo
Antes de comenzar a realizar la primera pregunta, me dijo, mire, doctora, yo no sé nada, yo me voy de la audiencia. Claro, yo me quedé, ¿cómo se va, señor? Perdóneme, yo me voy a levantar y me voy de la audiencia. Se retiró de la audiencia, imagínense, no lo podía obligar porque la abogada de la parte activa me dijo, bueno, mire, mejor que no declare. Realmente, no sé si le agarró miedo en ese momento. En un momento yo quería presionarlo para que declare, porque digo, ya está acá, que declare. Pero me dijo, yo no me acuerdo de nada. O sea, todo lo que usted me va a preguntar, yo le voy a decir que no me acuerdo, porque la realidad es que no me acuerdo. Pero usted si quiere, yo me quedo acá, me dice en un momento, porque claro, yo me quedé helada, porque nunca me pasó un testigo, yo me quiero ir, que me diga eso. Bueno, digo, señor, mire, usted fue ofrecido como testigo, diciendo, no se puede retirar de la audiencia así porque sí. No tengo ningún problema. Todas las preguntas que usted me va a hacer, yo de antemano ya le estoy contestando. No me acuerdo de nada. Bueno, obviamente que el abogado de la parte actora que ofreció el testigo me dice, mire, doctora, ya está, me dijo, desisto del testimonio, porque bueno, tampoco quiero que declare. La parte demandada dijo, bueno, tampoco podemos agarrarlo de cuello, ya está. Pero son esas cosas que pasan, que uno dice, no puede llegar a pasar, pero pasan. O sea, nunca pensé en mi vida que me dijera eso el testigo. Por eso es importante. Es importante la descripción, como dije hace un ratito, ¿por qué? Porque a veces también el cliente, cuando viene al estudio jurídico, le pasa ese papelito al juez con los datos del testigo. Y a veces puede pasar que ese papelito haya algún número mal, del número de documento, y obviamente que ustedes ofrecieron una persona con un número de documento y después lo ponen al revés, en el momento que venga esta audiencia de vista de causa, no va a poder declarar porque no nos va a coincidir el testigo que ofreció en esa demanda con el que se presentó. Es una pavada, pero también me pasó, por eso lo cuento. O sea, parece pavo esto, digo yo. Y el abogado me dijo, ¿sabe por qué me pasó esto? Porque el cliente me trajo el papelito con el nombre de los testigos, con el número de documento. Digo, la próxima le voy a pedir la fotocopia del DNI. Y sí, le dije. Bueno, y perdió ese testimonio. Y ese testimonio para ese abogado era fundamental. Obviamente que estaba la otra parte se opuso rotundamente, dijo, no es el testigo ofrecido. Diferente por ahí que si ustedes se equivocan en el nombre de pila, en el segundo nombre de pila, qué sé yo. Es Mirta Inés, como me llamo yo, y viene Mirta en vez de Mirta Inés. Está ofrecida Mirta y viene Mirta Inés. Bueno, coincide el número de DNI, no va a haber problema. Pero bueno, obviamente, si Mirta Inés Francese no tiene el documento que realmente exhibe, pusieron otro documento, no va a poder declarar como testigo. No es un detalle menos lo que estoy diciendo, no es un detalle menos. Releer esa demanda tampoco. Una vez nos pasó que la parte demandada contesta demanda, ofrece los testigos y los testigos me ponen Mirta Francese, celular, número. Nosotros cuando lo vimos en esa contestación no dijimos nada, dijimos, bueno, la otra parte obviamente se opone. ¿Qué pasó? Nos vino a contar la abogada. En el momento que está relatando la contestación que ustedes le puede pasar en la demanda, saben el apellido y el nombre y dice, bueno, después completo los datos. Bueno, la abogada mandó electrónicamente el escrito y se olvidó de completar los datos. Lo más lindo es que la demandada, cuando vio eso, no dejó ni que quedara firme, chao. Planteó la oposición porque no está, por el 427 no está bien descrito, enunciado a ese testigo. O sea, por eso digo, parecen datos pagos, pero hacen todo tiene un hilo acá, más o menos. Entonces, nos descuidamos de algo y esto fue un descuido que les puede pasar a cualquiera, obviamente. No es que le pasó como le pasó letrado, le puede pasar a cualquiera, que a veces pasa. Bueno, y otra prueba fundamental, aparte de la prueba testimonial, siempre también ofrezcan en forma supletoria a 2 testigos, porque también es importante esto. A veces puede pasar de que por X motivo puede llegar a fallar y bueno, y siempre tienen sobre la manga 2 testigos más. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar en un proceso, nunca. A mí también me pasó, usted dice, a mí me pasó todo, lo que pasa es que tengo muchos años, entonces por eso me pasan las cosas, digo yo, que los 5 testigos ofrecidos fallecieron los 5. Dice, no puede pasar nunca. Y bueno, pasó. Y la abogada se olvidó de ofrecer forma supletoria.
ahí obviamente le dijimos que ofrezca nuevos, acompañados del certificado de función de los 5 testigos, le preguntamos a la demandada no se opuso, zafó, porque a veces pasa también, que bueno, zafó, pero a veces no siempre pasa esto. Por eso digo, siempre en forma supletoria hay que ofrecer. Y la prueba fundamental, como les dije recién, es la prueba pericial en el daños y perjuicios. Ay, no. En el daños y perjuicios, la prueba pericial es fundamental. Yo creo que es la base de todo acá, porque obviamente vamos a necesitar la mecánica, el ingeniero mecánico, porque no solamente para que diga si es verosímil el relato de los hechos, obviamente que para eso va a ser fundamental, más que nada por si nos llegan a negar el hecho, y ya tenemos al perito mecánico que puede decir si la versión de la parte actora puede ser correcta según su ciencia, según su arte, o sea que es importante. También para establecer si todos esos presupuestos acompañamos son acorde a la realidad, a ver qué pasó, si la privación de uso que estamos pidiendo del automotor, el plazo o el tiempo que el vehículo puede estar detenido para ser reparado, el perito nuestro oficial dice que está bien, que es correcto, o por ahí dice que es demasiado, no sé. Y la desvalorización en el mercado de reventa. Fíjense que esta es otra falla que también veo muy a menudo. Se pide como rubro y no se pide como punto en la pericia. O sea, hay parte de las demandas, como en este caso, este rubro, la desvalorización en el mercado de reventa, que si no tenemos el punto contestado por el perito, el juez no puede sacar nada de la galera, y por el artículo 375 en 2 líneas va a desestimar ese rubro, un rubro menos que van a tener en la indemnización. Era tan simple, tan solo como preguntarlo como punto de pericia. ¿Qué falta? ¿Qué falta? O sea, que es importante. Es importante también en todas las pruebas, de todas las pericias que vamos a pedir, que establezcan el nexo causal. Tanto al perito psicólogo, al perito médico, al mecánico. Siempre el primer punto tiene que ser el nexo causal. Que el perito se expida sobre el nexo causal. Que por ese hecho se produjo ese daño. También falta siempre en los puntos de pericia. Son muy pocos los que piden ese punto. Y es fundamental el nexo causal. Es importante también, porque lo piden como rubro, el daño psicológico, y puede ser que no ofrezcan la prueba psicológica. Ustedes me dicen, no puede ser. Sí, no ofrecen la prueba psicológica. Entonces, ¿por qué digo esto? Fíjense que el juez sabe de su ciencia. O sea, que si ustedes ofrecen ese rubro, pero no tienen la prueba que acompañe ese rubro, el juez la va a desestimar. La carga de la prueba es fundamental. Obviamente que sabemos que los rubros indemnizatorios, la carga de la prueba la tiene el actor, quien padeció ese daño. Entonces, si yo ya sé eso, yo ya sé que todos los rubros indemnizatorios tienen que tener la prueba. Yo tengo que decir, bueno, tengo que probar el hecho. El hecho, ¿cómo lo pruebo? Lo puedo probar con los testigos, la causa penal, y lo puedo probar con la prueba pericial mecánica. Perfecto. Ya con el hecho estás abajo. Rubros indemnizatorios. Respecto de los daños al vehículo. Ya sé, no voy a poder probarlo con testigos, o sea que voy a tener que traer al perito mecánico. Perfecto. Hacerles todos los puntos de pericia conforme los rubros que yo estoy reclamando. Eso es fundamental. Estoy pidiendo lo que es a la persona, el daño físico, la incapacidad, bueno, el daño moral, los gastos, bueno. Sé que tengo que pedir al perito médico. Ustedes fíjense que el daño físico y la incapacidad la pruebo con el perito médico. El daño moral y los gastos, si yo le pruebo al juez que a consecuencia del accidente tuve un daño, ya está. O sea, no es tan complicado. O sea que si yo tengo al perito médico y me prueba que realmente por ese accidente de tránsito el actor sufrió esa lesión física, ya tengo probado el daño moral y el daño físico. El quantum va a ser otra historia, pero por lo menos el rubro lo tengo probado, que es fundamental también. Entonces, yo armándome la demanda con los hechos, los rubros y la prueba,
No digo que voy a tener un éxito porque las instancias procesales ustedes saben que no la tienen garantizada porque siempre cuando se depende de otro es cuando a veces por él puede haber una falla, que puede ocurrir, ¿no? Porque yo dependo de los testigos no me vinieron, no los pude notificar, por H no vienen y bueno, me negaron el hecho y no pude probarle después el hecho. Bueno, el perito mecánico no le hice tampoco la pregunta del nexo causal y bueno. Entonces, es primordial que el relato de los hechos tiene que ir acompañado con la apoyatura de la prueba. Por lo menos para hacer las cosas bien, sin perjuicio de lo que puede llegar a pasar después en el proceso y bueno, nadie lo sabe. Pero bueno, si yo ya tengo bien hecha esta demanda, relatado bien los hechos como fueron, con la prueba y con todos los puntos de pericia necesarios, con la prueba correspondiente, porque también empezar a hacer prueba por hacer, por eso el plan piloto de oralidad también vino bien en eso, porque a veces, bueno, veíamos que se pide un montón de prueba y que, bueno, ya sabemos de antemano que esa prueba al juez no le va a servir en el momento de la sentencia. Entonces, este plan de oralidad, como explicó muy bien Nahuel, es para que la audiencia preliminar también se depure un poco esta prueba, esa prueba innecesaria, o que el juez ya le esté anticipando, aunque a pesar de eso, a veces el abogado la quiere hacer igual, obviamente yo si la quiere hacer igual la hacemos, pero bueno, por ahí ya de antemano decirle, mirá, esta prueba, vamos a perder el tiempo con esta prueba, o por ahí no me va a servir para cuando yo dicte la sentencia. Esto antes que no existía el plan piloto de oralidad, era improbable todo esto lo que estoy diciendo. Entonces, por eso los juicios tardaban un montón. Hacían pruebas totalmente por ahí que no servían absolutamente para nada, se perdía tiempo, y cuando uno estaba en el momento de la sentencia, veía que no hizo la prueba que debería hacer. Entonces, este plan también ayuda a esto. No solamente, como dijo Nahuel, el contacto con las partes, sino también a depurar esta prueba y que realmente nos acotemos a todos los hechos controvertidos. Y la prueba innecesaria poder desestimarla para no perder tiempo, porque justamente este plan piloto lo que se quiere son achicar los plazos. Fíjense en que se supone que en un año debería terminarse el juicio. No es tan así, la realidad no es tan así, pero bueno, por ahí es un poquito más de un año, pero no por un tema nuestro, porque bueno, como dijo Nahuel, las pericias, los peritos están desbordados con el plan piloto de oralidad, entonces tienen muchas pericias y bueno, por ahí nos piden también postergación para el plazo de la pericia, bueno, y bueno, obviamente es necesario. Y yo, por ejemplo, no sé, Nahuel, pero yo, por ejemplo, la vista de causa, no tengo la pericia, pero igual yo la tomo igual, la vista de causa. A pesar de que deberíamos tener la pericia, pero bueno, si no perdemos mucho tiempo hasta que entreguen la pericia y después fijar otra audiencia. Entonces, directamente, al menos nosotros, al menos yo, la tomo igual. No sé, Nahuel, vos, ¿qué haces? Sí, igual, Mirta, sí, tomo la vista de causa con la prueba que hay y quedará pendiente de la pericial. Queda pendiente de la pericial. A veces por ahí necesitamos la pericial para llegar a un acuerdo, pero bueno, para no perder el tiempo. A veces ocurre. Bueno, no quiero, porque ya veo que son 5 menos cuarto y no quiero aburrirlos, pero bueno, más o menos para que tengan en cuenta qué importante que es el relato de la demanda y la demanda en sí. O sea, si ustedes tienen claro el objeto, los hechos y la prueba, es fundamental para que este juicio, por lo menos, en principio, vaya encaminado. Cuando estamos perdidos en el objeto, cuando estamos perdidos en el relato de los hechos y en la prueba, y bueno, la verdad que no vamos a tener un buen fin en este proceso. Entonces, teniendo en cuenta estos pequeños detalles, por lo menos para que les sirva para redactar esta demanda de daño que es muy importante y en la que más se utiliza este plan piloto de oralidad. Porque en los otros juicios se utiliza, pero en esta es fundamental. Bueno, no sé si Mariana, ¿hay alguna pregunta que nos quieran hacer antes de cerrar y decir unas palabras? ¿Alguien quiere hacernos tanto a Nahuel? Quedaron muchas cosas en el tintero, pero obviamente que yo sé que a veces con el tema de estar tanto tiempo en la computadora, por ahí resulta ser aburrida con todo lo que quiero decir. Esto da para mucho más y hay muchas
hay para hablar de la prueba, para hablar de los montos indemnizatorios, para hablar de muchas cosas, pero bueno, quise sintetizar más o menos brevemente la demanda de daños y perjuicios. Estuvo impecable la exposición de los dos. La verdad que estuvo clarísimo, súper práctico, muy pragmático para los abogados que estamos acostumbrados a litigar. Siempre viene bien hacer un repaso un poco de estos temas. Había algo en particular que quería consultar, que el doctor Joandet había hablado que en relación a la audiencia preliminar, que obviamente se determina qué prueba es la que se va a producir, digo, ¿podemos en este contexto de pandemia, en esa audiencia preliminar, pactar algún modo de notificación atípico a los que estamos acostumbrados por ahí para que se pueda citar a los testigos y a las partes en la vista de causa? Mirá, no tuve planteos concretos en ese sentido, pero sí lo que hacemos es, las partes que vinieron a la audiencia ya quedan automáticamente notificadas de la absolución de posiciones. Entonces ahí ya no hay que librar cédulas para la absolución de posiciones, bueno, salvo que haya venido un letrado apoderado, que ahí sí hay que librar cédula al real para notificar al absolvente. Pero en general se van las partes ya notificadas de la absolución de posiciones. Y los testigos, lo que sí hacemos es que permitimos la notificación, por lo menos en el juzgado, la notificación personal del testigo. Que el abogado nos presente un escrito donde el testigo se notifica y firma, y ya lo consideramos notificado para el momento de la audiencia, y que si no viene, ya no sea una deficiencia del letrado en que no lo notificó, sino que el testigo no vino y podemos citarlo con la fuerza pública para la próxima audiencia. O sea que con un escrito de notificación personal, con la previsión del artículo, ya estaríamos en condiciones, digamos, esto estaría como válido para que queden notificados. Por lo menos en el juzgado nosotros lo admitimos, nunca tuvimos un planteo que haya tenido que ir a cámara. Sí, para facilitar los plazos y para que lleguemos, porque son plazos muy cortos, y evitar librar cédulas, lo admitimos. Si el abogado tiene contacto con el testigo, bueno, que nos traiga la notificación personal y ya lo entendemos notificado. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede deshabilitarse el micrófono. Ahí vi que alguien me preguntaba del daño moral respecto si se necesita, no sé quién me estaba preguntando ahí en el chat, el tema de la jurisprudencia. Obvio que sí. En cada rubro indemnizatorio vos podés citar la jurisprudencia. Lo que es bueno en el daño moral, no tanto pegar jurisprudencia, sino decirle al juez qué le pasó a esta persona, principalmente, antes del accidente y después del accidente. Que por ahí esa parte a veces no se comenta en la demanda, y por ahí el juez tiene que ir o bien a las pericias, a ver si puede sacar algo, o bien del beneficio en la declaración jurada. Entonces por ahí en el daño moral explicar, por ahí si es sostén de familia, la edad que tenía, qué hacía antes del accidente, qué le pasó después. Esto también es importante, aparte de citar la jurisprudencia. No sé quién estaba preguntando, pero leí acá en el chat. Sí, había alguien en el chat preguntó, sí. Sí. De rubro, si quieren, hablamos otra clase, porque tengo un montón para hablar. Pero no quise meter en cada rubro, porque digo, si hablo de cada rubro en especial, rubro generalmente yo cuando lo doy en las clases, me lleva 2 clases darlo. Por eso dije, mejor hablo muy por arriba, porque si no... Pero otro día puedo hablar, si quieren, de los rubros indemnizatorios. Con todo gusto. Bueno, muy bien, doctora Yale, le paso la posta para que pueda dar el cierre y el agradecimiento a los jueces que se dispusieron para dar una charla un viernes a la tarde, para cerrar la semana tan especial que nos avecina con la notificación de un nuevo decreto de necesidad de urgencia. Esperaremos ahora a ver qué sucede por estos días. Bueno, gracias Mariana. Bueno, muchísimas gracias Nahuel, Mirta, realmente muy claro. Replico lo que dijo Mariana. Ejerzo la profesión hace muchos años y realmente me sirvió mucho a mí también en lo personal, así que fueron muy claros, muy didácticos
todos ambos. No esperaba menos de ustedes en la calidad de profesionales que son, así que les agradezco. Y sí, Mirta, ya los convocamos y les pido que próximamente podamos tener una nueva charla con otra temática, realmente que fue muy valedera para todos, realmente nos brinda la excelencia. Así que les agradezco y les agradezco a todos por seguir acompañándonos en estas jornadas y seguramente lo estaremos viendo en otra jornada. Y quiero también resaltar al doctor Pedro Suárez, que siempre nos acompaña y que fue el que se comunicó con ustedes para poder hacer esta charla. Gracias, Pedro, por ser el organizador. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés, y Mariana también, y a todos los presentes, y a los dos expositores sobre todo. Excelente exposición. Bueno, yo quería, antes de cerrar, agradecer a todos, bueno, al doctor Suárez también, muchas gracias, bueno, Mariana, Andrés, que están acá, que nos hayan convocado. Para mí es un gusto, es un placer, a mí me encanta hablar de lo que es el derecho, de lo que es la práctica, así que cuando quieran, no tengo ningún problema sobre el tema que quieran, en poder tener otra charla. Así, estilo práctico, que creo que es lo que más les sirve a ustedes más que todo lo teórico por ahí, lo práctico, que es lo que nos enseña por ahí. Así que, y gracias a todos. Y feliz Día del Trabajador, que ahí en Élida dijiste vos, a todos los trabajadores. Sí, para mañana. Muchas gracias, Nelly. Feliz día para ustedes, feliz día para todos. Gracias, muchas gracias. Y gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Gracias, Andrés. Gracias, Pedro. Gracias, Mirta, Mariana. A disposición de ustedes. Muchísimas Excelente, gracias. Para lo que necesiten. Cuídense todos, A cuidarnos. Sí, igualmente.